Hoy vamos a hablar de Carlos de Austria, el príncipe maldito, el hijo loco de Felipe II de España. Algunos aseguran que heredó la locura de su bisabuela. Ya hablamos de su bisabuela y ustedes dirán, ¿quién era su bisabuela? Su bisabuela fue la tan conocida Juana la Loca. Si no escuchaste el relato de Juana la Loca, está muy bonito, a mí me gusta mucho. Lo puedes buscar en YouTube como Juana la Loca, Vikingos Radiales. Ahí buscas el programa de Juana la Loca. Está muy bonito esa historia. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Bueno, les decía, algunos aseguran que heredó la locura de su bisabuela, otros dicen que fue víctima del maltrato de su padre. Lo cierto es que la historia encierra episodios de maldad y ataques de ira y de una salud muy debilitada. Aunque tuvo padre y madre, fue criado un tiempo por su tía, quien lo adoraba como a su propio hijo, pero tuvo que abandonarlo. Él es Carlos de Austria, príncipe de Asturias, más conocido como el príncipe Don Carlos, el heredero de la corona española. Sin embargo, acabaría pasando a la historia no por haber llegado a rey, que ni siquiera el pobre, sino que pasó a la historia por sus problemas mentales. Ese príncipe de una salud muy débil, además de ser considerado un joven violento, sádico y conflictivo, su comportamiento causó la desesperación de su padre. Carlos de Austria nació el 8 de julio de 1545 en la ciudad de Valladolid, en España. Fue hijo del rey Felipe II de España y de la primera esposa de este, la princesa María Manuela de Portugal. Carlos fue el único hijo de la pareja debido a que su madre falleció pocos días después de su nacimiento. El príncipe fue un niño muy enfermizo y sufrió algunas malformaciones físicas que le llegaría a caminar encorvado, a cojear, y sus facciones eran demasiado grandes. Pero pese a esto, parecía un niño normal. Los historiadores hacen referencia a su posible estado de salud y físico a causa de la endogamia practicada por su familia, ya que sus padres eran primos entre sí. Esto era muy común antes, ¿no? Por eso luego los niños así, dicen los historiadores que por eso este amiguillo Carlos estaba un poco deformezón. Y bueno, ni hablemos de su temperamento que vamos a hablar ahorita. Muy bien. Carlos creció bajo la gran ausencia de sus padres, ya que su madre, como les comento, falleció a pocos días de nacer y su padre permaneció lejos de España por algunos años, aunque por aquella época su padre aún no era rey de España, sino su abuelo, el rey Carlos I. El príncipe recibió cariño de sus tías paternas, las princesas María y Juana, aunque sobre todo por parte de esta última. La princesa Juana tan solo tenía 10 años de edad cuando nació Carlos, pero aún así se comportó como una madre, siendo una niña demasiado madura para su edad. El príncipe fue un niño muy mimado por su tía y tenía grandes rabietas si no nos hacía lo que él quería. O sea, si no hacía lo que yo quería, hacía berrinche, como se dice acá. Pero en el año 1551 su tía Juana se comprometió con el príncipe Juan Manuel de Portugal, teniendo que abandonar a su sobrino para marchar a tierras portuguesas para su unión matrimonial. La despedida entre ambos fue demasiado amarga y la partida de su tía le afectó muchísimo. Claro, era como su madre. Si bien nada más le llevaba 10 años, pues era su madre, era quien lo criaba. Carlos quedó prácticamente abandonado por sus familiares, llegando a ser un niño muy infeliz y caprichoso. Fue cuidado y educado por sus niñeras y tutores, pero jamás obtuvo mucho cariño por parte de estos.
Poco después, su padre, el príncipe Felipe, regresó a España y ambos tienen algo más de contacto. Sin embargo, en el año 1554 su padre fue picado por el bichito del amor o de la avaricia, no lo sé, en esa no se sabe, y se marcha a tierras inglesas para casarse con la reina inglesa, valga la redundancia, María Tudor. Así que una vez más Carlos volvió a quedarse solo. El príncipe siempre había sido un niño demasiado travieso e inquieto, además de que era pésimo estudiante. Dicen que las travesuras del príncipe, ya un poco más crecidillo, pasaron a ser un poco sádicas, no de un niño travieso normal, sino de alguien que sufre ya de alguna enfermedad mental. Dicen que le gustaba hacer daño a los animales y que cegó a varios caballos reales. No sé cómo los habrá cegado, o sea, los dejó ciegos. Estuve investigando, pero no sé cómo lo hizo. Yo supongo que calentó algún hierro y se lo puso caliente en los ojos, o bien los pinchó, los picó con una aguja, no sé, con algún objeto contundente y los dejó ciegos. No sé, no está claro cómo lo hizo. Pues además supongo que no eran muy baratos los caballos, no eran caballitos, eran caballos reales. Supongo que costarían sus buenos morlacos. Bueno, también comentan que le gustaba asar vivas a las liebres que atrapaba con jaulas, convirtiéndose sus travesuras en juegos verdaderamente sádicos. También relatan que con solo 11 años de edad ordenó que una joven fuese azotada frente a él como una forma de diversión. O sea, estoy aburrido, azoten a esa muchachilla, no sé. Fue castigado por esto y tuvo que compensar al padre de la joven. Aunque dicen que le dieron bicoca al pobre señor, así como que, bueno, ahí está, unos billetitos, unas moneditas y vamos. En el año 1556 el príncipe conoció por primera vez a su abuelo paterno, o sea, unos años después. El rey Carlos I de España, abuelo y nieto no se habían conocido hasta entonces debido a los largos viajes del monarca y a los asuntos del reino. Dicen que el rey Carlos quedó realmente defraudado con su nieto. Su apariencia no era la que esperaba, además de que era un niño que sufría distintos problemas de habla y de concentración. Dicen que era tartamudo, le costaba mucho expresarse y seguir conversaciones. Así que esto no le gustó mucho a su abuelo. El príncipe también sufrió de malaria, una enfermedad que lo dejaría muy debilitado, y algunas secuelas, como por ejemplo que a lo largo de su vida tuviese algunos episodios de altísimas fiebres sin razón aparente. En el año 1558 el príncipe fue comprometido, escuchen esto por favor, el príncipe fue comprometido con la princesa francesa Isabel de Valois, se escribe Valois, pero supongo que se pronuncia Valois. Dicen que nuestro amigo Carlos estaba emocionadísimo de casarse e ilusionado con su futura boda, ya que le habían ido con el chisme de que su prometida era realmente bella. Entonces el tipo se emocionó. Así que ahora sí iba a agarrar el rumbo de su vida que tanto anhelaba y prepararse para ser el futuro rey de España. Pero, como en todas las historias, amigos míos, hay algún pero. Sin embargo, la felicidad le duró poco al amigo, ya que en ese mismo año la segunda esposa de su padre, la reina María Tudor, falleció, así que su papá se le hizo fácil casarse con la prometida de su hijo. ¿Sabes qué, mijito? Enviudé. Luego te buscamos otra novia, déjame casarme con tu prometida. Bueno, la verdad que sí esto. Así que Isabel de Valois pasó a ser su madrastra en vez de su esposa.
¿Se imagina la desilusión de nuestro amigo el príncipe pobrecito? Tras que tenía problemas de ira y todo el rollo, le hacen esto. Fue tal su ira contra su padre y de la situación que le tocaba vivir que empezó a entrarle muy sabroso a la bebida, a la comida y a las mujeres. Además de que se volvió un joven más conflictivo aún, buscando siempre pelea con cualquiera. Su padre, para calmarlo un poquitillo, en el año 1560, lo reconoció como el heredero de la corona española y recibió el título de Príncipe de Asturias, aunque su reconocimiento como tal no fue bien visto por algunos miembros de la corte debido a su comportamiento e incluso su propio padre estaba muy preocupado por su hijo y por el destino del reino. Por aquella época su tía Juana, la cual lo había criado en sus primeros años y quien había regresado a España tras haber quedado viuda, ya que su marido, el príncipe Juan Manuel de Portugal, había fallecido. Juana le dio mucho amor a su sobrino y pasaba por alto su comportamiento. Tanto amor le daba que las malas lenguas, amigos míos, le inventaron un romance entre tía y sobrino, que se llevaban 10 años nada más. Así que dicen que el príncipe también hizo muy buena amistad con su madrastra y ex prometida Isabel de Valois, pues ambos tenían la misma edad y más que su madrastra podría ser su hermana. Entonces hizo muy buena amistad con su tía lo consentía, hizo amistad con su madrastra Isabel. Yo creo que en el fondo también Isabel dirá: ¿por qué no me casé contigo y no con tu papá? No lo sé. Felipe II, viendo a su hijo muy solo, y yo creo que Felipe, entre ustedes y yo, creo que este Felipe temía que le robaran a la esposa. Decidió que era hora de casarlo, así que le empezó a buscar una prometida de manera urgente. Yo insisto que el rey tenía miedo que le robaran a la esposa y por eso desesperado salió a buscarle prometida a su hijo. Las principales candidatas fueron la princesa Margarita Valois, o sea, la hermana pequeña de Isabel, y la archiduquesa Ana de Austria, sobrina de Felipe II. Pero aquellas negociaciones matrimoniales no llegarían a nada. No sé si el príncipe ya se había hecho fama de loco y deforme o qué, pero ningún padre lo quería como yerno. No, ese yerno no. No, por más que sea príncipe de Asturias, que es de Austria, que sea. Y su padre sabía que iba a tener problemas para casar a su hijo, así que se planteó la idea de casar a Carlos con su tía Juana, o sea, la que lo crió y con la que habían creado una historia de romance. Juana aceptó feliz, dijo: yo sí me caso con mi sobrino. Ella aceptó feliz el compromiso, ya que no solo adoraba a su sobrino, sino que en el futuro podía ser reina consorte de España, o sea que de ingenua no tenía nada la tía. Está bien su pensamiento, sí. Diría, yo si fuera Juana diría, si de todos modos me lo tengo que aguantar a este chamaco, por lo menos que me haga reina. Supongo, no lo sé. Sin embargo, nuestro príncipe Carlos se negó rotundamente. Él quería mucho a su tía, pero tampoco para tanto. Su tía ya era viuda, ya había estado casada anteriormente y no era virgen, así que rechazó el compromiso, ya que él quería una princesa que jamás hubiese sido tocada por ningún hombre, además de que tuviese una apariencia virginal. ¡Qué bárbaro! Bueno, déjenme decirles, vikingos y vikingas, que esto no le gustó nada a la tía. La tía se enojó tanto que se alejó de su sobrino y empezó a mostrarse muy fría con este y muy dolida. Yo supongo que la tía habrá dicho: ¿sabes qué, mijito? De ahora en adelante te las vas a arreglar solo, porque se acabó la tía, no hay tía que vaya. No te quisiste casar conmigo, pues arréglatela solo, papacito. Muy bien.
Carlos se convirtió en un joven muy mujeriego que le gustaba visitar con bastante frecuencia los burdeles de Madrid, pero en el año 1561 su salud empezó a ser pésima, así que los médicos le aconsejaron no salir de la ciudad de Alcalá de Henares. Eso no fue ningún problema para el príncipe, ya que siguió teniendo la compañía de distintas cortesanas, tanto así que un día, persiguiendo a una jovencita por los pasillos de su residencia, tropezó y se cayó por las escaleras, dándose un fuerte golpe en la cabeza. Aquella caída ocasionó que tuviera lesiones cerebrales y que perdiera la vista por algunos días, incluso se temió por su vida. Felipe, desesperado, llamó a varios médicos, hasta pusieron a los pies de su cama la estatua de San Diego de Alcalá. Algunos aseguran que la metieron en la cama junto con el enfermo. Pensaban que gracias a Carlos se curaría de manera milagrosa. Felipe temió tanto por la vida de su único heredero varón que hizo llamar al famoso anatomista Andrés Vesalio, quien era un médico célebre por su programa de renovación de la anatomía, quien sometió al príncipe a una trepanación. Si no saben lo que es una trepanación, amigos míos, déjenme que les explique. Es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo practicada en varias partes del mundo en épocas prehistóricas. Incluso en la actualidad aún hay culturas que la practican. O sea que le hicieron un agujero en la cabeza al tipo. Yo creo que para liberarlo un poco de sus traumatismos craneales, no sé, quizá tenía algún coágulo ahí, qué sé yo, no sé. Le hicieron un agujero en la cabeza para liberarle un poco la presión, yo creo. Carlos mejoró enseguida tras su intervención y recuperó la vista en muy poco tiempo, aunque la recuperación del príncipe se le adjudicó a San Diego de Alcalá, o sea, no a la intervención. Algunos historiadores aseguran que la trepanación le trajo grandes cambios de humor, además de que se volvió aún más cruel y violento. Dicen que le faltaba el respeto a todo aquel que estuviese cerca suyo, estaba realmente desatado y llegó a hacer verdaderas barbaridades, como por ejemplo tirar a un criado por la ventana por no obedecerle. O sea, que le habrá dicho, a ver, mijito, ponme el agua para bañarme, y como no lo obedeció o no lo hizo muy rápido, lo tiró por la ventana, no sé. Ay, exacto. Dicen que también intentó lanzar a otro criado por otra ventana, no por la misma, por otra, porque no le trajo las prendas de ropa que quería vestir ese día. Te dije que me trajeras el chaleco azul, no el rojo, ¿no? Y vámonos por la ventana. Pero no lo tiró, porque dicen que este criado se salvó ya que empezó a gritar y varios corrieron a socorrerlo. Según se cuenta, Carlos seguía acudiendo con bastante frecuencia a los burdeles madrileños, pero las relaciones íntimas se volvieron muy violentas y algunas de las mujeres que tuvieron relaciones con él acabaron siendo forzadas y golpeadas por el propio príncipe. Cuentan que en otra ocasión nuestro amigo el príncipe se encontraba paseando por Madrid y desde una de las casas lanzaron aguas sucias a la calle, salpicando al príncipe, así que éste ordenó que esa casa fuera quemada. Así que me salpicaste, préndanle fuego la casa. Bueno, también se dice, no hay historias de este amigo, también se dice que un día encargó unos zapatos a un zapatero, pero este se los hizo algo pequeños, así que lo obligó a comérselos en su presencia. ¿Sabes qué? Le habrá dicho, estos zapatos me aprietan, así que te los comes y me haces unos nuevos y ni se te ocurra cobrarme nada, ¿no? Digo yo. Imagínate que contrate un albañil y, oiga, la pared quedó en falsa escuadra, la rompe y se come los ladrillitos uno por uno. Bueno, Carlos llegó a odiar profundamente a su padre, a tal punto de recriminarle el haberlo tenido tan joven,
ya que el príncipe quería sentarse en el trono y tenía que esperar que su padre falleciera. Qué feo esto, o sea, oye papá, a ver si ya me heredas, a ver si ya te vas muriendo, mijito, a ver si ya vas pensando en morirte para heredarme. Felipe II fue un hombre enfermizo, pero tenía mejor salud que su hijo. Esto hizo desesperar a Carlos porque era consciente de que él tenía más posibilidades de morir que su padre. ¡Qué bárbaro! Que estés pensando a ver cuándo se va a morir uno, cuándo se va a morir el otro. También dicen que Carlos planeó varias veces asesinar a su padre, pero bueno, vamos con lo que sigue. Carlos espiaba las conversaciones de su padre con sus asesores y descubrió en una de estas espiar conversaciones, descubrió que tenía problemas con sus dominios en los Países Bajos, así que pensó en ir hasta aquellas tierras y dar un golpe de estado proclamándose allí rey. Así que empezó a tener contacto con los principales líderes que se estaban levantando contra la corona española e incluso se dice de que cambió sus creencias religiosas volviéndose protestante. Le confesó a su tío su intención de huir a los Países Bajos y le prometió que si le ayudaba le entregaría la corona de Nápoles. Juan, su tío, se mostró interesado, pero todo era para sacarle el chisme y saber lo que planeaba. Así que luego de que le contó todo lo que pensaba hacer, le dijo que tendría que pensarlo y por supuesto le fue con todo el chismerrete a Felipe. Le contó todo lo que le había dicho el príncipe. Entonces Carlos se enteró de que su tío lo había delatado, así que lo llamó así como una tarde, dijo: vente para mi habitación, tío, que quiero hablar contigo. Y allí el príncipe atacó a su tío con una espada, pero su tío era un experto espadachín y logró contrarrestar el ataque de su sobrino. Ante el jaleo que se formó en la habitación del príncipe, acudieron hasta allí algunos miembros de la corte y sirvientes, consiguiendo reducir al príncipe, que parecía estar enloquecido. Ante el horrible comportamiento de su heredero Felipe II, decidió que tenía que ser encerrado debido a sus evidentes problemas mentales, así que el 18 de enero de 1567 el monarca decidió actuar normal, como si fuese un día más para no levantar sospechas, y acudió con su hijo a misa por la mañana y después de atender algunos asuntos del reino. Hasta sus últimos días, Felipe II recordaría con la mayor de las penas la noche del 18 de enero de 1568, cuando, vestido con la armadura real, el monarca más poderoso de su tiempo condujo a un grupo de cortesanos y hombres armados por los oscuros pasillos de Alcázar de Madrid, sin antorchas ni velas, hasta el aposento del príncipe Carlos, el hijo del rey y su único heredero. Al despertarse y hallarse rodeado de hombres armados, don Carlos exclamó: ¿qué quiere vuestra majestad? ¿Quiéreme matar o prender? Ni lo uno ni lo otro, hijo, le contestó Felipe II, instantes antes de que el príncipe se llevara la mano a la pistola cargada de pólvora que guardaba siempre en la cabecera de su cama. El joven heredero fue arrestado sin que nadie llegara a apretar el gatillo y acusado de conspirar contra la vida de su padre. Así que clavaron las puertas y las ventanas para evitar que pudiera escaparse. Mientras tanto le notificaron que permanecería encerrado en sus aposentos hasta nueva orden. Carlos amenazó con quitarse la vida si le dejaban encerrado en su habitación, así que su padre decidió sacar de aquel cuarto todo lo que fuese un peligro para su hijo. Se sabe que Felipe II lo pasó muy mal con los problemas psicológicos de su hijo. Tras aquel encierro forzoso, muchas cortes europeas empezaron a extender numerosos rumores que le acusaban de ser mal padre, alimentando así una leyenda negra sobre el monarca español. Tras pasar unos días encerrados en sus aposentos, el príncipe fue trasladado aún a las torres del Alcázar de Madrid. Durante su estancia en aquel lugar se descubrieron una serie de cartas
donde el príncipe había estado planeando el asesinato de su padre. O sea que el rey no estaba tan mal. El que estaba mal era su hijo. Carlos llegó a pasar 6 meses encerrado en aquel torreón, como lo pasó su bisabuela, acuérdense, Juana la Loca, allí también estuvo encerrada. Bueno, ya hablamos de Juana la Loca, ya saben que lo pueden escuchar en YouTube, ahí buscan Juana la Loca Vikingos Radiales. Muy bien, bueno, nuestro amigo Carlos sufre de altas fiebres, las que dicen solía calmar poniendo nieve en su cama y tomando agua helada. Pobrecito, sí que estarían tremendas sus fiebres. Además, en aquel torreón pasó mucho frío durante el invierno y cuando llegó el verano su habitación se convirtió en un verdadero horno. Además, dicen que ese verano fue especialmente caluroso y sus aposentos apenas estaban ventilados ya que tenían las ventanas tapiadas para evitar su posible fuga. Tal cual lo hizo su bisabuela Juana la Loca, decidió hacer una huelga de hambre, pensando que de esta forma captaría la atención de su padre, pero en vez de eso, lo único que consiguió es quedarse muy debilitado. Carlos sabía que su fin estaba muy cerca, así que pidió ser visitado por su padre y que éste le entregase su perdón. Cuando Felipe se enteró del estado de su hijo, éste no dudó en visitarlo, aunque cuando entró en su habitación se lo encontró tendido en la cama y muy demacrado. El monarca no se acercó a su hijo por miedo a que tuviese algún ataque de locura y que le agrediese, así que permaneció al lado de los guardias armados que lo acompañaban. Felipe II perdonó a su hijo, pero la frialdad del monarca en aquel momento desanimó bastante al príncipe. Finalmente Carlos falleció el 24 de julio de 1568 a los solo 23 años de edad, debido a que sufría de una gran debilidad a causa de su desnutrición y deshidratación. La propaganda holandesa acusó directamente al rey de ordenar el asesinato de su hijo y argumentó que lo único que quería don Carlos era acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos. El melancólico y misterioso carácter del monarca, a su vez, prestó los ingredientes para que Giuseppe Verdi, recogiendo la leyenda negra, compusiera siglos después una de sus óperas más famosas, Don Carlo. Y por supuesto, amigos míos, vikingos y vikingas, vamos a escuchar un pedacito de la ópera de Verdi, que por supuesto dura como 4 horas, mínimo dura 3 horas y media, pero no, vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de solo 3 minutos, interpretado por Andrei Bondarenko y Benjamin Bernheim, de Giuseppe Verdi, la ópera dedicada al príncipe Don Carlos, este pedacito que se llama Dios que infunde amor en el alma. Vamos a la música en Vikingos Radiales y continuamos. Espero les haya gustado mucho la historia de este príncipe maldito, Don Carlos.